¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, volvió Las Cosas Como Son en vivo, volvieron los piropos de la directora, volvió la política y claramente podemos decir que la política en la Argentina cobró fuerza y dimensión a partir del discurso del 1 de marzo del presidente Macri. A ver, esto no es ni a favor ni en contra de Macri, esto es lo que sucede normalmente el 1 de marzo, donde los presidentes, cuando tienen poder, marcan la agenda. Yo tengo el recuerdo de haber cubierto algunas sesiones, algunas asambleas legislativas donde Cristina hablaba 3 horas y todos los diputados estaban mudos. Bueno, esta vez Macri tuvo un discurso que no dejó mudos a todos, pero sí que sorprendió en algunos aspectos a la oposición. Por ejemplo, claramente el tema de la paridad salarial, trabajar por una paridad salarial entre las mujeres y los hombres. También el tema de la licencia por paternidad, extenderla o casi igualarla a lo que es lo de la madre, el padre bien cerca del hijo, de la hija cuando nace. Y después sí ya se metió en otras cuestiones, narcotráfico, inseguridad, que son temas que a la sociedad le interesan y que obviamente generan y necesitan un debate, pero que está claro que el macrismo, que la administración de Mauricio Macri los tiene como patas fuertes de su gestión. Claro que después se metió en la economía, hizo una defensa del gradualismo y defendió a su equipo económico. Y volvió a hablar del tema de la pobreza, tema que sin duda fue uno de los ejes de campaña de Macri, pero que está muy lejos de cumplirse. A ver, la realidad de todos los días. Hubo aumentos tarifarios, la discusión da para ver si esto se justificaba o no. Indudablemente había un retraso sostenido, bancado por el kirchnerismo en virtud de la política, y este gobierno está ajustando todo lo que hacía falta ajustar en las tarifas. Nos guste o no nos guste, había una situación muy complicada. Claro que el transporte es algo que en la cotidiana muchos de ustedes me dirán, claro, pero vos tomate un subte, un colectivo todos los días, o un tren, 2 colectivos todos los días, y vas a ver cómo ese ajuste necesario nos impacta en un salario que no cambia. Y acá aparece el tema, este talón de Aquiles, esta cuestión que se le complica al gobierno, que es la inflación. El gobierno ahora se está discutiendo con los empresarios y les dice, miren, con Guillermo Moreno a muchos de estos tipos los tenía corriendo, y es cierto. Evidentemente el gobierno tiene un problema con algunos sectores empresarios y algunos sectores comerciales. Basta ver el ejemplo de los supermercados que hacen con lo que nosotros compramos absolutamente lo que quieren. Con lo cual a todos los hombres de decisión esto hay que decirles esa célebre frase. Es la inflación, estúpidos, la que le cambia la realidad a la gente cuando va, y antes un changuito lo llevaba lleno, hoy lo lleva a 3/4. Ahí es el eje central donde Macri debe apuntar para modificar la historia. En el gobierno dicen, cuando uno habla con ellos, que todos los números de la economía vuelan, que están para adelante. Lo que no vemos son las grandes inversiones y lo que no vemos es que esa inflación frene en los lugares y en los niveles que se necesitan. En la intimidad de Macri dicen que el anhelo de él es llegar a un segundo mandato y allí alcanzar una meta de 5% de inflación anual. Hoy estamos demasiado lejos de eso y eso es lo que debe trabajar el gobierno más que nada. Otra de las cuestiones saludables en la discusión que planteó el presidente en la Asamblea Legislativa fue el tema del aborto, y eso le vamos a dedicar una parte importante con nuestra invitada, la diputada nacional Lucila de Ponti, una persona que ha trabajado mucho con esta cuestión del movimiento de mujeres. Vamos a discutir con ella el aspecto del aborto y también nos vamos a meter, casi una debilidad de este programa, en la vida interna del peronismo. Todo esto aquí, en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Chicos, sacamos el libro de matemáticas. Seguimos aportando en educación. Lo que parecía imposible,
Hoy es una realidad. Es A la Escuela Mejor con Libros, un proyecto diseñado por el municipio de La Matanza para toda la comunidad educativa. Entregamos 365.820 libros de texto que garantizan el mismo acceso a una educación de calidad para todos. Tenés tus libros, tenés tu oportunidad. La Matanza avanza. Gracias por venir. No, gracias a vos. Venís a Las Cosas Como Son, así que bienvenida inaugurando el ciclo lectivo 2018. Bueno, una alegría. Bueno, escuchabas el editorial y antes de meternos en el tema del aborto, quiero tu análisis del discurso del presidente. Vos sos diputada nacional, con lo cual lo escuchaste íntegramente. Sí, creo que él fue el que terminó de dar el concepto que para mí define su discurso, esto de crecimiento invisible. Sí. Porque hablé de un montón de cosas que la verdad el resto de los argentinos y las argentinas no vemos. Bueno, hay que decir que lo de crecimiento invisible que ya dice es algo que dijo él, no es una definición ni una crítica política. Habló del crecimiento invisible. Claro, digo, ahí él habló de un crecimiento económico, una recuperación del empleo, del poder adquisitivo que no se condice con la realidad de los argentinos, que me parece que están mucho más preocupados por lo otro que decías vos, que tiene que ver con la inflación y con que los ingresos de los trabajadores y trabajadoras no alcanzan para sostener el costo de vida de una familia, y eso se ve empujado por el tarifazo, digamos, todos los aumentos de tarifa, que si bien no está mal que haya actualizaciones, lo que es ilógico es que no estén en relación a los ingresos que tienen los trabajadores, y que el gobierno me parece que no puede encontrar la forma para controlar la inflación, que el año pasado terminamos en 25, que este año tuvo que corregir los propios índices que ellos habían dado, y que me preocupa también que, es un problema no es de este gobierno, sino de la economía argentina, pero que este gobierno creo que no está teniendo ninguna política para controlarlo, que es el de la concentración económica en la comercialización. Como vos decías, hay 3 o 4 empresarios que tienen los grandes supermercados, que son los que definen los precios de los alimentos que consumen todos los argentinos, y que eso es lo que más aumenta. Cuando se mide la canasta básica, los alimentos son los que tiran todo para arriba. Vos formas parte del movimiento Evita, que tiene un trabajo barrial bastante potente. Vos sos de Rosario. Contanos qué dificultades ves ahí, al margen de lo que recién decías, que yo lo puedo decir sin estar en esas situaciones, pero digo, ¿qué dramas ves en el día a día de la gente? Sí, por una parte que esto de que los ingresos no alcanzan, y en los sectores populares es todavía más profundo, porque la mayor parte de los ingresos van dedicadas a comprar alimentos y a pagar servicios públicos, ya sea luz, gas o transporte. Esto es una preocupación importante que se ve, digamos, en todos los aspectos. Por otra parte, todos aquellos que tienen reciben algún plan, programa social, pensiones, jubilaciones y demás, que los aumentos se han achicado ahora, y lo que nosotros vemos es que todo esto genera una situación de deterioro, de conflictividad social, que en los barrios es más pronunciada porque la presencia del Estado es menor, porque hay menos certidumbre, porque hay menos instituciones, digamos, ordenando la vida de los argentinos en esos lugares, y van surgiendo otras cosas que tienen que ver con violencia social, que tienen que ver con inseguridad, y que para nosotros están directamente relacionadas con este deterioro económico. Pero vos tenés relaciones de lo político con la gente de la CETEP, con Juan Grabois concretamente, y él rescata, así en sus duras críticas a Macri, lo que pasa con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Ahí sí hay una cuestión en la cual el macrismo tiene una política social, incluso hoy en día hay más planes que los que había en el kirchnerismo. ¿Vos rescatás esto o tenés un matiz respecto a lo que dice Grabois? No, sí, creo que hay un diálogo que es sostenido con la ministra por parte de las organizaciones, de nuestros compañeros, y que eso lo que genera es que se pueda, digamos, ir pensando las soluciones. Nosotros llevamos muchas propuestas que, la ley de emergencia social es el ejemplo más claro, que fueron, digamos, tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sucede es que muchas veces estas políticas no alcanzan cuando la situación económica, por otra parte, se deteriora tan rápido. Entonces sí, es verdad, nosotros con la ley de emergencia social pudimos generar el salario social complementario, programas de empleo para personas que antes no lo tenían. Lo que sucede es que hoy a cada familia le cuesta mucho más vivir que antes, y esto, no se actualiza al mismo ritmo. Y ahí hay un problema que, más allá de las buenas intenciones de la ministra, va a ser difícil de resolver desde la política social, porque tiene que ver con la política económica y lo que está pasando con el modelo de país. También en estos sectores se ve algo que introduzco con esto, el tema del aborto,
quizás, y en mi opinión, el modo más crudo en que este problema se ve. No es la misma la situación de la clase media alta, la clase alta, que cuando suceden estos abortos en los sectores populares. ¿Cómo lo ves vos? Para introducir un poco el tema de la discusión de tu propuesta, que es aborto legal, seguro y gratuito, ¿no es cierto? Sí, así es exactamente como vos lo relatás. Los principales problemas de inseguridad en marcos de aborto, en contextos de este tipo, se producen por abortos inseguros y en condiciones de mucha insalubridad, con lo cual se pone en riesgo no solo la salud, sino también la vida de muchas mujeres, que son quienes, por no tener determinados ingresos o a veces hasta determinados contactos o recursos simbólicos, no pueden acceder a ese mercado clandestino que existe de la corporación médica, de los laboratorios, donde puedes acceder a realizar un aborto en condiciones clandestinas, pero de relativa seguridad. Entonces sí, este es un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres de los sectores populares, que son las que finalmente terminan perdiendo la vida por esta causa. Claro. Igualmente, como reconocías algunas cuestiones de desarrollo social, hay que reconocer que, para sorpresa de muchos, el macrismo termina habilitando el debate. Y hoy, y por fuentes propias, ella es diputada, pero yo también camino pasillos legislativos, no hay certeza en el gobierno de cómo están los números. Hoy el gobierno no tiene claridad si el aborto no sale, con lo cual puede llegar a salir, y está claro a partir de lo que dice Marcos Peña, que no va a haber un veto si esto caminara. ¿Vos cómo lo estás viendo esto hoy en el mapa del Congreso? Sí, creo que hoy tenemos un resultado abierto, digamos que, bueno, hay algunos que estamos decididamente a favor, otros que están decididamente en contra, pero hay muchos compañeros y compañeras del Congreso que están indecisos, que se preguntan, que se cuestionan, y sobre todo yo creo por algunos factores en especial. Por un lado, lo que tiene que ver con la contundencia y la masividad del movimiento de mujeres en las calles, que el 8 de marzo se va a volver a manifestar, y que cada vez que hay una oportunidad y una fecha de poner en agenda las demandas del movimiento de mujeres, lo hace con más fuerza. Y creo que esto tiene una repercusión en la política. Y por otra parte, porque hay cada vez, digamos, una mayor apertura a determinadas opiniones sociales, sondeos de opinión pública, que marcan que en realidad la sociedad argentina le parece bien que se discuta esto, y que de hecho casi una gran parte o la mayoría, según lo que señalan algunas encuestas, están a favor. Y esto por supuesto tiene una incidencia en los compañeros legisladores, porque bueno, uno es votado para representar o traducir un poco lo que viene sintiendo, lo que opina la sociedad. Así que yo creo que en estos meses en los que se discuta tendremos la tarea de convencer a nuestros compañeros y compañeras, pero que hay muchas posibilidades de que lo podamos aprobar. Bueno, yo te voy a desafiar a algo, porque hay mucha gente que está mirando esto y que no tiene claro el asunto. Quizás uno muchas veces accede a la discusión del aborto por cuestiones familiares o porque por amistad uno se entera que tal vivió tal situación, pero hay un montón de gente que a partir de esta discusión está diciendo, abriendo un poco la cabeza. Entonces digo, mi desafío es que vos mires a cámara y por ahí, sin un lenguaje teñido, pues digo, los compañeros y compañeras del Congreso, bueno, hay mucha gente que mira este programa y que no está con una identificación partidaria. ¿Qué le dirías a una mujer o a un hombre que está mirando y que, para convencerlo de que el aborto seguro, legal, gratuito, tiene que estar en la Argentina? Bueno, mirando a cámara. Sí, lo puedes hacer. Sos una profesional. Está bien. No, creo que bueno, lo que vamos a discutir en el Congreso y que creemos que es lo que nuestro país necesita es tener una política de salud pública que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que este es un derecho que nosotros entendemos que tiene que ser reconocido para las mujeres, por un lado porque es para atender una situación que efectivamente existe, que es la de cientos de miles de mujeres que abortan por año, muchas de ellas lo realizan en condiciones de inseguridad y terminan perdiendo la vida. Y por otra parte, porque los datos concretos de los países en los cuales esta política avanzó y se legalizó la posibilidad y el derecho de acceder al aborto legal, seguro y gratuito, han generado que el conjunto de las políticas sexuales, ya sea también la educación sexual o la anticoncepción, se profundicen y que por lo tanto disminuyan los números totales de aborto. No solo los abortos inseguros y las muertes, sino también los números totales de aborto. Y nos parece que esto hace que la política sanitaria argentina sea mejor y esté más acorde a los tiempos que corren, y creemos que es un debate que tenemos que dar en el Congreso y que nuestro país se merece tener. Bien, lo que puede pasar también es que el macrismo lleve adelante o haga una cuestión intermedia de decir, bueno, se despenaliza el aborto y nada más. Y quedar en eso, no se avance
esa es una opción también. Sí, en realidad el aborto está despenalizado actualmente desde 1921 por algunos causales específicos que tienen que ver con los casos de violación o aquellos en que se ponga en riesgo la vida de la mujer. Y bueno, esto es una realidad que existe. Se puede avanzar. Muchos médicos no lo toman llevan a cabo, porque hay un contexto de clandestinidad y no se garantiza. Y de inseguridad con respecto a cómo va a ejercer después la justicia, ¿no? Se puede avanzar en despenalizar a simple voluntad, que es un poco lo que... Eso? Digamos, de cualquier mujer, esto es lo que dice el proyecto que vamos a tratar, cualquier mujer que desee realizarse un aborto hasta la semana 14 del embarazo puede hacerlo, digamos, sin tener que justificar por cuál motivo, sino por su simple voluntad, su simple decisión. Y que esto es un poco lo que garantiza esta ley que vamos a discutir y que nosotros también hablamos de una legalización porque sería lo que pasa a continuación. Pero sí es necesario, digamos, que a nosotros nos parece que es fundamental que haya una política de salud integral en este sentido, porque no podemos, digamos, solo legalizarlo y que el Estado no se haga cargo también de garantizar los derechos sexuales. Pero por eso te decían que quizás la ley, si sale, tenga que cerrar unas cuestiones, porque es cierto que pasa muchas veces que algunas mujeres llegan en situaciones que hoy pueden abortar y en el mismo lugar que van, sea una salita, sea un hospital, lo que sea, una clínica, no se los quieren hacer. Entonces digo, eso también debe estar en una ley con claridad establecido. Sí, claro, la ley establece justamente eso, que haya una obligatoriedad de los centros de salud, de las salitas, de los hospitales, de realizar estos procedimientos si la mujer lo requiere. Y esto es lo fundamental, porque nosotros, digamos, no podemos legalizar algo para que después el sistema de salud no tenga ninguna responsabilidad al respecto. Tiene que tener también una responsabilidad en generar una política de anticoncepción, tanto para varones como para mujeres, que sea realmente integral y que llegue a todos lados, digamos, y también con posterioridad al aborto seguir un control, profundizar la educación sexual para que los embarazos no deseados no se produzcan, digamos, hay toda una integralidad y una serie de pasos que nos parece que son fundamentales. ¿No te parece una hipocresía? A mí sí me parece la postura del kirchnerismo, que durante 12 años evitó completamente el debate. Cristina claramente le mandó un mensaje al Papa que eso nunca iba a suceder con ella, y hoy en una cuestión de oposición al macrismo casi que lo milita. De hecho, Máximo Kirchner es un militante activo de la causa. Bueno, me parece sí que, no sé si una hipocresía, pero yo sí me hago la crítica al kirchnerismo y también me hago la autocrítica porque yo durante, digamos, los años del kirchnerismo fui militante de ese proyecto, si bien no ejercía ningún cargo, de que fue una deuda pendiente, de que era una demanda que existía, que el movimiento de mujeres la ponía sobre la mesa constantemente y que no hubo lugar, digamos, para discutirla, para generar una política pública en este sentido. Si bien hubo muchas políticas públicas laterales que fueron abordando, vos sabés que el Ministerio de Salud tiene un protocolo de implementación de los abortos que están legalizados, digamos, de los que son no punibles. Hay muchas provincias, mi provincia, de hecho, Santa Fe, es una provincia donde está casi legalizado, digamos, en el sistema de salud público el aborto, pero bueno, si no tuvimos una ley que proteja a todas las mujeres que querían hacerlo y que no tuvieran que estar perseguidas por la ley, y eso creo que es una crítica que hay que hacernos. Claro, y justamente una mujer que presidió durante 2 periodos este país y que reivindicaba las cuestiones y el rol de la mujer, algo que siempre había que destacar a Cristina, pero en este caso claramente ella siempre se opuso, lo frenó. De hecho, Juliana Di Tullia era la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, sostenía y sostiene hoy en día su idea de avanzar con el aborto, pero por orden directa de Cristina nunca se llevó adelante. Me hago cargo yo de este comentario y te eximo. Muy bien. Bueno, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Así que te doy la copa. Gracias. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, igualmente. lindo porque se debate en la Argentina el aborto y es una cosa muy positiva, ¿no es cierto? Así es, y porque sea bueno para todos. Exactamente. Bueno, sos del movimiento Evita. Antes contaste que tuviste una militancia del kirchnerismo. ¿Cómo ves hoy al peronismo? ¿Lejos de volver al poder en medio de una licuadora donde está todo mezclado y confundido? ¿Cómo lo ves?
Me parece que el peronismo hoy tiene un desafío grande, que es el de poder atravesar este proceso de debate, donde no hay una claridad acerca del camino y de los liderazgos, pero sí hay una claridad que siempre tiene el peronismo, que es la de querer construir un país con justicia social, con igualdad del conjunto de los ciudadanos. Y bueno, creo que mientras ese norte esté presente, vamos a encontrar la forma de ordenarnos. Pero bueno, yo también tengo, digamos, alguna postura más generacional y me parece que es necesario poder construir un discurso, una práctica, un diálogo que desde el peronismo pueda hablar, dialogar con este siglo XXI, con las nuevas generaciones y con las nuevas demandas sociales. Eso implica que un montón de dirigentes den un paso al costado. No lo sé específicamente, digamos, pero sí me parece que siempre es bueno, digamos, dar lugar a que sobre todo surjan las nuevas propuestas y las nuevas demandas, más allá de los nombres, porque creo que los nombres son circunstanciales. Lo que tenemos que lograr es que la sociedad se sienta, que se le da participación, se siente identificada y convocada a construir un proyecto de país. Y me parece que esto es lo fundamental y bueno, los compañeros también tienen que saber que los lugares de poder no deben estar al servicio de una persona, sino al servicio del conjunto. Está bien, pero el peronismo tiene esta cuestión de siempre necesita un líder. Cuando no tiene un líder, están es raro. Los gatos a los gritos. Sí. Entonces, Cristina, ¿se tiene que correr definitivamente esta discusión? Mira, yo creo que Cristina fue una gran presidenta que encabezó, digamos, una gestión de gobierno que conquistó y amplió muchísimos derechos para los argentinos, pero creo que bueno, que ahora estamos transitando una etapa que nos tiene que permitir mirar sobre todo hacia el futuro. Y yo creo que Cristina lo que tiene que hacer es transmitir, es enseñar, es proyectar cómo todo lo que se ha conquistado y se ha construido durante su gobierno puede servir a un proyecto colectivo que quizás tenga otros protagonistas. Y los protagonistas son los jóvenes, porque en un momento parecía que la Cámpora era solo el patrimonio de los jóvenes y hoy algunos muchachos ya no son tan jóvenes, ya estamos, no crecemos algunos nada más. Ya muchos dirigentes de la Cámpora, diría que los dirigentes de la Cámpora ya son casi 50, con lo cual digo, ¿cómo produce eso el peronismo cuando tiene Cristina, fue candidata, los gobernadores, los más importantes, perdieron? ¿Cómo se avanza en ese camino? Mira, yo creo que hay que ser muy amplios en esto, digamos. No es ni patrimonio de la Cámpora la juventud, ni patrimonio del peronismo el futuro a construir de la Argentina. Creo que tenemos que ser amplios, que leer lo que está pasando en nuestra sociedad, que darle un lugar fundamental al movimiento de mujeres que se lo está ganando con su fuerza en la calle. Los jóvenes también, por supuesto, tienen que tener un lugar y uno, como vos decís, no es joven para siempre, sino que esto es algo dinámico. Los trabajadores en todos los ámbitos, digamos, del movimiento de trabajo, tanto los formales como de los de la economía popular y todos los que quieran construir un proyecto de país colectivo, y el peronismo va a tener la posibilidad de protagonizar esto si realmente puede sintonizar con las demandas sociales de época. Esto es un desafío grande que tenemos y bueno, creo que hay que emprenderlo, transitarlo, pero con mucha responsabilidad. Igualmente hoy pareciera que el peronismo no tiene nadie para disputarle ni a Macri en la Nación, ni a Vidal en la provincia, ni a Larreta en la ciudad. Sí, hay un panorama bastante complicado con una consolidación de determinadas figuras del PRO, pero bueno, me parece que esto es algo temporal y que la política también es una práctica dinámica y que estas cuestiones se van transformando y que por supuesto que para el 2019 el peronismo va a presentar sus opciones electorales y que seguramente van a ser competitivas porque es la identidad política que tiene nuestro pueblo y que me parece que eso no se borra de un día para el otro. Bien, bueno Lucila, te agradezco mucho que hayas venido. Que sea un buen año y un buen año de debates. Bueno, gracias por invitarme. Bueno. Espero que sea también un buen año en el programa. Exactamente, gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Yo quiero brindar por la discusión que se va a dar en el Parlamento argentino, que es la discusión del aborto, que se debata con tiempo, con responsabilidad y con seriedad. Y como siempre, brindo por Isabela.
te queremos contar que el gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos. Morón Gobierno.